Seguimos en tribuna y como anunciáramos al inicio del programa, invitamos hoy a un ministro que parece que le gusta que no se le quiera mucho. ¿Quién es la persona que no quiere que se le quiera o sí que quiere que se le quiera, Gloria? No, hacer bien las cosas significa a veces mal interpretado. La gente no te quiere, o por ejemplo cuando te dicen, qué mal jefe es fulano, ¿y por qué? Sí. Y porque me pide que haga estas cosas, pero es tu responsabilidad, ¿no? Y sí, entonces ¿dónde está lo malo? Estamos Pero es así. hablando justamente ya de una segunda etapa de la publicación de salarios en la función pública. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Sí, hola César, hola Gloria, gracias por el espacio a ustedes. Realmente es una segunda etapa y probablemente la más importante dentro del proceso de transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas también de qué remuneraciones tiene la administración pública para sus servidores públicos. Ahora vamos a poder saber en detalle cuánto cobra el servidor público con todos los adicionales y nos lleva a plantearnos la necesidad desde el Poder Ejecutivo de tener una política salarial. Porque cuando un ciudadano escucha de que hay servidores públicos que tienen 5 aguinaldos, 7 aguinaldos, por supuesto, trabajadores del sector privado dicen, ¿qué privilegio tienen estas personas? No obstante, se ha hecho en los últimos años una vista gorda a congelar los sueldos y por supuesto eso hizo que tengamos hoy diferentes conceptos de sobresueldo. Lo que establece la nueva disposición, la Ley 5.189 del 20 de mayo, es no solo publicar el tema de remuneraciones, sino también dónde están las personas comisionadas. Si yo digo que tengo una persona que presta funciones en Secretaría de Repatriados, y bueno, la Secretaría de Repatriados tiene que declarar que efectivamente una persona está de la Secretaría de la Función Pública, está cumpliendo funciones y viceversa, entonces va a permitir mayor control a la ciudadanía, mayor acceso a la información a los medios de comunicación también. Otras informaciones, la ciudadanía quiere saber en qué se gastan los recursos públicos. Gracias a esta ley 5.189 tenemos la posibilidad de saber la ejecución presupuestaria por cada uno de los ítems. ¿Qué se compra, qué no se compra a nivel institucional? Y otras informaciones que a veces uno dice, ¿a quién le tengo que reclamar el mal desempeño o alguna queja que tengo? El directorio de las áreas de trabajo de una institución, número de teléfono, correos y dirección física, son informaciones que en realidad esta ley 5.189 es la previa a la ley de acceso a la información pública. En principio pretendió ser solamente de salario, pero hay mucha más información. Sumando un poco a la diferencia de lo que se hacía ya al inicio de la administración Cartes, ministro, es entonces sumar los detalles. En primer lugar, los detalles de todas las remuneraciones. Remuneraciones en general. Eso implica título, los aguinaldos que se perciba, viáticos inclusive. Inclusive viáticos, y lo interesante aquí es que, no como nos pasó el año pasado, el acuerdo y sentencia de la Corte Suprema dijo hay que publicar salarios y muchas instituciones públicas hicieron la publicación, pero hicieron una publicación. Claro. Ahora la ley exige la publicación mensual. Y además la ley establece una sanción bien innovadora que es 180 días de multa, números más, números menos, son 12.700.000 guaraníes para la máxima autoridad institucional de una institución pública y se entendió necesario que las instituciones públicas no solamente ellas informen, hay organizaciones, la sociedad civil, ONGs, que reciben transferencia al gobierno de alguna institución, ellos también tienen la obligación de publicar a través de la institución que le transfieren los recursos. Y aparte a mí me parece como es como ir y declarar frente al contribuyente en qué se está gastando el dinero. Hay un criterio que es muy americano, ¿verdad? O sea, cada centavo que se utiliza hay que hacer la rendición, no importa en qué concepto. Y mucho más allá también, usted estuvo hablando del tema de los salarios. ¿Cómo se llega, por ejemplo, a 5, mucho más de los acuerdos? Ustedes hicieron también un análisis si el funcionario público realmente gana o necesita esos beneficios adicionales o a sincerarse también en el tema de salario. O sea, porque tenemos la imagen de funcionario público muy bien pagado, pero la realidad es así. La realidad no es así. La realidad es que hay inequidades salariales entre diferentes servidores públicos, entre poderes del Estado. Al interior de una misma institución hay dos personas que cumplen la misma función, pero tienen salarios diferentes.
O inclusive Entonces, esa iniquidad a veces es una persona que tiene una responsabilidad o un cargo más elevado, pero por una cuestión de carrera o lo que sea, percibe menos que una persona que por ahí ingresó por concurso y ya tuvo acceso a otros niveles salariales. el tema es complejo. El tema salarial es lo más difícil en la administración pública. Si no, pregúntenle qué pasa cuando uno le toca 100.000 o 200.000 guaraníes menos a un funcionario, Claro. automáticamente dice hay persecución, no me quieren por algún motivo. Estas diferencias provienen, por un lado, de la ley del presupuesto. Quien aprueba la ley del presupuesto es el Congreso Nacional, diputados y senadores, pero por otro lado también existe la tentación en máximas autoridades institucionales que históricamente, ¿qué hicieron? Bueno, César es mi amigo, entonces porque es mi amigo o porque es el más antiguo, le tengo que aumentar a él y el resto que siga esperando. Entonces no está instalado el concepto de carrera en el sentido de que no es solo el ingreso por concurso, sino tener la expectativa de un escalafón salarial, de unos grados salariales que permita que el funcionario sepa de aquí a 3 años, haciendo bien la tarea, si función pública no tiene tanto aprecio de algunas instituciones y de algunos funcionarios en particulares porque estamos limitando privilegios. Lo que no estamos de acuerdo es que hay personas que ingresan hoy y el año siguiente ya tienen el doble del sueldo que tenían. Eso está mal aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pero el origen del tema presupuesto es porque siempre nos faltó ponerle límite, no solo al nivel de adicionales, sino cuál es la verdadera. Gloria, preguntabas el caso de la valoración de cargo. El trabajo aquí de los camarógrafos. ¿Cuánto cuesta en horas hombres, horas académicas, formar a un especialista en el tema? Y no estamos hablando que esto se aprende en media hora. Entonces, esa valoración significa, primero, no es un empleo sin un mínimo de experiencia, ni mucho menos sin un mínimo de conocimiento. Por lo tanto, un camarógrafo no debiera estar ganando sueldo mínimo, formalmente hablando. Entonces, ahí tenemos la complejidad de la tarea a desarrollar y tenemos mínimamente un perfil que todos los puestos tienen que tener perfiles. ¿Qué se pretende con esto finalmente, ministro? O sea, ¿cuál es el objetivo? Hablamos ya de probablemente transparencia. Es obvio que la transparencia se va a saber en qué se está gastando el presupuesto público, que el presupuesto es lo que el contribuyente da. A la larga, ¿se lograría con esto también reducir o ir apuntando a esta carrera pública que es tan noble, trabajar para el Estado, trabajar para el ciudadano y lograr un respeto, ¿verdad? Por supuesto, esta ley, si bien inicialmente tiene un efecto contrario en cuanto a evidenciar los privilegios que existen en la administración pública, pretende, más allá de la transparencia, es establecer reglas claras para uno de los temas centrales, la política de remuneraciones. Ejemplo, hoy tenemos un caso concreto, la primera funcionaria pública que es sancionada penalmente por un cobro indebido de honorarios. Sí. Entonces significa, gracias a esta publicación, uno va a poder saber que Humberto Peralta, por número de cédula tal, aparece con el mismo número de cédula en varias instituciones, entonces está violando un principio constitucional. Va a tener que hacer lo que ya la señorita Perla Vázquez va a tener que devolver recursos al Estado y eso es resarcir el daño patrimonial. Por un lado. Por otro lado, va a permitir optimizar mejor las remuneraciones en la administración pública. ¿Qué tenemos hoy en la práctica? En algunas instituciones tenemos mucha cantidad de personas y el resultado es que estamos pagando niveles salariales no muy atractivos. Es más, todavía hay una cultura de ciertos funcionarios que dicen hay que fabricar el sueldo. Es decir, Así mismo. hay que pagarle luego poco a un operario de una maquinaria vial. ¿Por qué? Porque roba luego parte del combustible. Claro. Entonces, evidentemente, ese funcionario no tiene el perfil en cuanto a integridad o la competencia de integridad para el ejercicio del cargo. Entonces, esta ley es un elemento fundamental para transparentar la gestión pública, para generar igualdad de oportunidades. Y eso es un derecho consagrado de todo trabajador del Estado. Solamente un tema. Es cuando usted habla de los 12 millones que, por ejemplo, si De hablamos multa. de un ministerio, Sí. el ministro va a pagar 12 El millones ministro si está es que expuesto, no... si no publica mensualmente, está expuesto. Lo interesante también de la ley, que por primera vez vamos a tener los datos de las entidades binacionales, Itaipú y Cenetá, que hay mucha expectativa. Por más que se está hablando de que se va a apelar. Siempre hay gente que analiza el tema de apelar jurídicamente o presentar una medida cautelar. Copaco, ESAT, FEPASA, CAPASA son sociedades anónimas del ¿Parlamento? Estado. Parlamento tiene la misma obligación. Y bueno,
No es intención de la función pública penalizar a las instituciones, pero agradecemos que los legisladores hayan dicho, para que se cumpla esto, tenemos que poner una sanción. Y la sanción dice, eso va como rentas o ingreso al Ministerio de Hacienda. Nos hubiese gustado que el trabajo adicional que nos dan a función pública, porque no es un trabajo menor, controlar todos los días si tenemos la publicación de todos los ítems que están previstos, bueno, hubiese sido interesante que nos asignen algún recurso adicional. ¿Cuándo se tiene que estar publicando esto, ministro? La ley se promulga el 21 de mayo del 2014. Toda publicación implica la plena vigencia a partir del día siguiente, por lo tanto, la fecha límite que tienen hoy todas las instituciones públicas es el martes 22 a medianoche para que publiquen sus remuneraciones del mes inmediato anterior, es decir, del mes de junio próximo pasado. ¿Ya se adelantaron en las instituciones o todavía no? Petropar al día de hoy sí, tenemos entendido que hay otros 2 ministerios que también se están sumando. La Secretaría de la Función Pública ya ha publicado el día de ayer y estamos seguros que en las próximas horas y días otras instituciones se van a ir sumando. Estamos reforzando a través de colegas ministros de la Presidencia el recordatorio de la vigencia de la ley, porque hay autoridades que nos dijeron, ministro, ¿por qué ahora recién usted nos recuerda que la ley está vigente? Entonces digo, a ver, el Congreso sancionó esta ley y promulgó el Ejecutivo hace 2 meses atrás y es obligación de los administradores tomar conocimiento de No las se puede leyes. hablar de desconocimiento de la ley. Si uno está dentro de la No se función, presume. Uno como es autoridad, negligencia también no informarse, ¿no? Pero bueno, entonces reiterando y para finalizar, no es que sea masoquista, ministro, no es que quiera enemigos. No, en absoluto. Secretaría de la Función Pública ha asumido un compromiso con el señor presidente de aplicar la legalidad en los actos en la administración pública y por supuesto habrán gente a quienes lo que hacemos le va a generar malestar por algo motivo. Ministro, gracias por estar aquí. Gracias por el tiempo a ustedes. Bueno, estamos así con el ministro Humberto Peralta. Ya escucharon ustedes la obligatoriedad, los plazos. Tenemos temas para rato, Gloria, porque a partir de que se vuelva a aclarar, entonces imagínense cómo van a estar las instituciones observando, como ya leíamos en algunos diarios hoy, justamente lo que tiene que ver con Petropar. En el siguiente bloque ya estamos hablando sobre seguridad y motociclistas, los más conocidos como motochorros. Así es que prendete, no te vayas, ya volvemos en instantes.